Les saludamos, oyentes de Radio Sefarad, un día más aquí en este informativo que comentará Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares. Marco Rubio declara que Israel no puede permitir que Hamás use el alto el fuego para reconstruirse. Egipto presentará un plan integral para reconstruir Gaza mientras los palestinos permanezcan allí. Israel condena el caso de un importante abogado jordano que pisoteó su bandera. El ejército israelí afirma que un ataque aéreo en el sur de Gaza tuvo como objetivo a 2 sospechosos que recogieron un dron. Suspenden a 2 enfermeros en Australia por publicar en redes sociales que matarían a pacientes israelíes. Estos son los asuntos de hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. Comenzamos en un intento de justificar una posible reanudación de los combates por parte de las fuerzas de defensa de Israel en Gaza. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha dicho que Israel no puede permitir que jamás utilice el alto el fuego en curso para reconstituirse. Parte del desafío aquí es que Hamás continúa utilizando redes para contrabandear armas y ayuda para reconstruirse. Israel no puede permitir que eso ocurra. No puede permitir que Hamás utilice el alto el fuego para reconstruirse y recuperar fuerzas. Es un alto el fuego, pero no es un alto el fuego estúpido. Hamás ha amenazado en los últimos días con no liberar a los 3 próximos rehenes que debían serlo el próximo sábado, alegando que Israel ha violado el alto el fuego al restringir el flujo de ayuda, una afirmación rechazada por Jerusalén. Cuando se le pregunta sobre las afirmaciones de Hamás, Rubio responde: «No se puede creer nada de lo que dice Hamás. Si estos tipos no cumplen con su acuerdo el sábado, entonces creo que volveremos a la situación de hace unos meses, cuando Hamás será eliminado y los israelíes se ocuparán de ese problema», afirma. Sin embargo, no está claro cuánto tiempo llevará eso, dado que Hamás ha logrado llenar repetidamente los vacíos creados por las operaciones de las fuerzas de defensa de Israel. Rubio dijo también que Washington está abierto a escuchar planes alternativos de los aliados árabes que se oponen a la propuesta de Trump de tomar el control de Gaza. Bueno, estamos viendo ya movimientos diplomáticos en todas partes respecto a, como eco de la propuesta de Trump de que Estados Unidos se hiciera con el control de la Franja de Gaza y que de allí salieran los gazatíes. Han habido reacciones prácticamente en todos los países, no solamente del mundo árabe, sino también del resto de los continentes. Lo que está claro es que la jugada de Hamás estos días no contribuye en nada a pacificar la situación. Es decir, esto que han dicho de que iban a suspender el intercambio de prisioneros, la tregua, etcétera, etcétera, pues evidentemente aquí hay un problema básico importante, que no es un trato con un ejército extranjero, sino que es un trato con un grupo terrorista. Por eso también durante todo este año y pico los noticieros del mundo entero han hablado de ataques a la población civil, pero no son ataques a la población civil en la mayoría de los casos, sino de civiles que están atacando a Israel. Es decir, grupos terroristas que como tal no constituyen un ejército, pues son civiles, aunque constituyen una guerrilla terrorista o un cuerpo militar terrorista, pero al no estar uniformados, pues evidentemente tampoco actúan como si fuera un ejército. Y lo de los uniformes es importante porque hemos visto durante muchos años a Hamás en los desfiles con sus uniformes lustrosos y con sus fotos cuando se van a cometer algún atentado, pero durante este año y 3 meses de la guerra, pues lo de Hamás no lucían sus uniformes cuando salían a atacar a los israelíes. Se confundían con la población. Y esa es su mayor intención también en este caso. Y traer confusión al mundo entero. Por eso ese planteamiento que han hecho esta semana de decir, bueno, Israel no ha cumplido con lo que habían dicho, cosa que no es cierta.
y nosotros ahora vamos a ver, a revisar el tema de los prisioneros, a ver si vamos a entregar o no a los prisioneros. Yo apostaría porque el sábado van a salir 3 o 4 de los prisioneros israelíes secuestrados por Hamas, y que ha sido una especie de bravata, pero que les ha salido el tiro por la culata porque ha enfurruñado mucho más a Donald Trump, quien ha dicho que en realidad él desataría una guerra no solamente cuando se acabe esta primera fase o una segunda fase, sino directamente este sábado, si no salen todos los que están retenidos en la Franja de Gaza. Estamos hablando de, creo que 70 y pico de personas, muchas de ellas consideradas desde hace tiempo que están muertas, al menos la mitad de ellas. Si Hamas no entrega eso, pues eso es lo que haría Trump. Evidentemente, a pesar de que alguno pueda tener la tentación de hacerlo también en Israel, es algo que va en contra del propio carácter de Israel, porque nadie soportaría la idea de que los que aún están con vida, aunque solo sean una treintena, pues sean asesinados o ajusticiados, por utilizar un término que no es correcto en este caso, justamente si Israel desata una campaña violenta en estos días. Así que yo creo que lo que va a pasar este sábado, va a ser la entrega de 3 o 4 a cambio de los que se haya pactado en los acuerdos previos de la primera etapa, y así seguiremos avanzando paso a paso. Pero mientras tanto, Trump ha abierto una nueva botella de genio, por decirlo de alguna manera, que va a condicionar cuál va a ser el futuro o los siguientes pasos que se van a tomar. Por lo menos vemos que su idea, que muchos califican de totalmente descabellada, de dejar el control de la Franja de Gaza en manos de Estados Unidos y con la salida de los palestinos, pues está teniendo también mucho efecto en el mundo árabe, y de esto habla también la próxima noticia. Egipto planea presentar una visión integral para la reconstrucción de la Franja de Gaza que garantice que los palestinos permanezcan en su tierra, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio en un comunicado. Egipto espera cooperar con la administración del presidente estadounidense Donald Trump para alcanzar una paz integral y justa en la región. La declaración se produce mientras Trump sigue presionando para que se apruebe su plan de tomar el control de la Franja de Gaza y reasentar a su población en los vecinos Egipto y Jordania, a pesar del rechazo de los estados árabes. Bueno, es que el rechazo, evidentemente, ideológico de muchos estados árabes al desplazamiento de la población de Gaza, en algunos casos es ideológico, pero en otros casos es muy práctico, muy tangible, y especialmente en el caso de Egipto. No olvidemos que la única frontera que tiene Gaza que no es con Israel es justamente con Egipto, con lo cual si salieran de alguna manera los gazatíes en dirección a otro país árabe, la mayoría de ellos se asentaría o tendrían la pretensión de asentarse en Egipto. Y eso es algo que al menos el régimen actual de Egipto no está dispuesto de ninguna manera a aceptar. No lo ha estado en todas las décadas precedentes, y de alguna manera tampoco lo ha estado cuando estuvo bajo su control la Franja de Gaza entre 1948 y 1967, pues tampoco se permitió a los gazatíes formar parte del país Egipto. No recibían la ciudadanía, no tenían libertad de movimientos para establecerse en cualquier parte del país. Otro gallo, por decirlo de alguna manera, es lo que puede pasar con Jordania. Jordania tiene una población que sí es palestina en su mayoría, al menos un 70%. Pero justamente eso es lo que más preocupa al rey de Jordania, porque digamos que no habría ningún conflicto en insertar
la población de Cisjordania, por ejemplo, dentro de lo que es el territorio jordano. De hecho, los que conozcan un poquito la historia sabrán que hasta el año 67 el país se llamaba Transjordania, que significa más allá del río Jordán. Pero cuando conquistaron en el año 48 las tierras que pertenecían a lo que había sido el mandato británico de Palestina y que quedaron bajo su control entre el año 48 y el 67, pues rebautizaron su país no ya como Transjordania, sino como Jordania, es decir, con ambas orillas. Y ese es el mismo carácter que podría ser una vía para el reasentamiento de alguna población, o en el caso menos probable o de por lo menos menos urgente ahora, para asimilar a la población de Cisjordania, no ya la de Gaza, dentro de del territorio jordano. Así que bueno, como decimos, se ha destapado una especie de frasco donde estaba escondido un genio, y ahora pues suceden cosas muy raras en la diplomacia internacional, que seguramente este paso no será el último en darse. Israel emite una enérgica condena por el pisoteo de una bandera israelí por parte de Walid al-Advan, subdirector del Colegio de Abogados de Jordania. También presentó una protesta formal ante la Embajada de Jordania en Israel. El incidente, que tuvo lugar a principios de esta semana a la entrada del Colegio de Abogados de Jordania, fue filmado y circuló en las redes sociales. El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí calificó el incidente como un acto de incitación que es incompatible con el espíritu del acuerdo de paz entre los países. Israel, dijo el ministerio israelí, espera que el gobierno de Jordania emita una condena y evite este tipo de incidentes en el futuro. Bueno, un poco ampliando el comentario anterior, esta situación está siendo bastante incómoda, no solamente para Egipto, a la cual podrían llegar centenares de miles de palestinos, si no millones, porque en la Franja de Gaza son más o menos 2 millones y algo, y si se cumpliera a rajatabla el plan de Donald Trump, pues saldrían prácticamente todos, ¿no? Egipto no está dispuesto a eso, y Jordania también tiene muchísimos problemas porque si bien el gobierno dialoga con Occidente y mantiene relaciones buenas y cercanas con regímenes como Estados Unidos, etcétera, o la Unión Europea, pues en el fuero interno, pues la población mayoritariamente palestina pues está en contra de este tipo de decisiones. Y claro, uno también se puede sacar alguna conclusión, ¿no? Cuando mencionamos que la mayoría de la población es palestina, uno se pregunta históricamente desde esa perspectiva, ¿por qué se habla de la creación de un Estado palestino cuando el Estado palestino en realidad se estableció antes que el Estado judío? En 1922, tras el Congreso de Roma de 1920, se decidió la creación de este territorio que se llamó Transjordania y en el cual habita la mayoría de palestinos. O sea que es, digámoslo con todas las palabras, otro nombre para Palestina. Las fuerzas de defensa de Israel confirman haber llevado a cabo un ataque aéreo en Rafah, al sur de Gaza, diciendo que tuvo como objetivo a 2 sospechosos que habían ido a recoger un dron. El avión no tripulado había volado desde Israel hacia el sur de la Franja de Gaza y estaba siendo rastreado durante todo su vuelo, según declaró el ejército. En los últimos meses se han identificado varios intentos de contrabando de armas y drogas hacia Gaza, utilizando drones controlados por contrabandistas del lado israelí. El ataque israelí tuvo como objetivo el dron y los 2 sospechosos que se habían apoderado de él. Uno murió y el segundo resultó herido, según los medios palestinos. Bueno, seguramente este tipo de historias son en las que Hamás se basa para decir que Israel ataca a los palestinos. Bueno, en este caso, el ataque y la muerte de un palestino se debe a que estaban a punto de recibir
un dron con carga. Y un dron que puede ser utilizado en tareas no solamente de contrabando de armas, sino también de drogas e incluso con algunos cambios para atacar a la población israelí. Con lo cual, pues en realidad lo que tenemos aquí es un acto de guerra que se ha frustrado. 2 enfermeros de un hospital de Sídney fueron suspendidos de su trabajo por amenazar con matar a pacientes judíos y negarse a tratarlos en un vídeo en TikTok, lo que desencadenó una investigación por parte de la policía. El vídeo muestra a una persona hablando con un hombre y una mujer con uniformes médicos y que han sido identificados como Ahmad Rasad Nadir y Sara Abu Lebdeh. El enfermero le dirigió estas palabras: «Estoy molesto por el hecho de que eres israelí, pero te matarán e irás al infierno». Cuando el israelí le preguntó por qué lo iban a matar, la enfermera respondió: «Es el país de Palestina, no el vuestro», y soltó un torrente de obscenidades añadiendo que no trataría a ningún paciente judío y que en su lugar los mataría. El enfermero, por su parte, con un gesto amenazador, dijo que ya había enviado al infierno a muchos perros israelíes que habían visitado el hospital. El ministro de Salud del estado de Nueva Gales del Sur dijo que ambos enfermeros han sido inmediatamente suspendidos y están a la espera de una investigación. Bueno, la verdad que es terrible, pero es que últimamente traemos una y otra vez noticias de antisemitismo en Australia, ¿no? Que era un país que hasta hace meses, quizás un par de años como mucho, pues se había caracterizado justamente por no tener este tipo de situaciones de discriminación y de ataque a los judíos. Pues hoy en día muchos de los inmigrantes que forman parte de la población de Australia y que han sido, digamos, alguna de las características de este país durante mucho tiempo, pues algunos de ellos pues sí se identifican hasta tal punto con Hamás que intentan aplicar sus medidas incluso en los hospitales de Occidente. Y la pregunta es si es verdad lo que dice esta enfermera de que ella ya ha aplicado esta medida. Es decir, cuando dice el enfermero, dijo que ya había enviado al infierno a muchos perros israelíes que habían visitado el hospital. ¿A qué se refiere? Espero que la investigación sea a fondo, porque entonces habría que revisar no solamente los expedientes de este enfermero, sino de otros muchos que en esta zona donde abundan los judíos en Nueva Gales del Sur podrían haber actuado de forma similar. Claro que en ese caso pues ya saltarán las alarmas de aquellos que digan esto es racismo porque se investiga solamente a los enfermeros palestinos y no a los otros enfermeros o a los enfermeros judíos. Evidentemente aquí lo que se habla es de una acusación, una sospecha de un crimen gravísimo. Es decir, imagínense ustedes que mandan o que un pariente suyo, un señor mayor, necesita ir al hospital y en el hospital, en vez de atenderlo, pues lo matan. Y créanme que como en cualquier hospital tienen posibilidad de matar a la gente sin que las investigaciones, si no se hacen a fondo, no lo detecten. Es decir, basta bueno, hay muchas maneras de acabar con la gente sin que se note demasiado, especialmente si son gente mayor. Yo no quiero pensar que esto que han dicho es más allá que una bravuconada para tratar de ofender al israelí que les pregunta, pero la verdad es que es muy preocupante. Y sigo trayendo noticias de Australia para demostrar de que el antisemitismo no tiene fronteras, es decir, que ha traspasado todos aquellos umbrales que estábamos acostumbrados en países. Uno dice, no, porque en Francia viven 5 millones de musulmanes, en Alemania entraron 1 millón de turcos, no sé qué, en España hay muchos marroquíes. No, están las posiciones radicales anti-israelíes y antisemitas se están extendiendo como un fuego en un polvorín.
es terrible la marcha atrás que estamos dando en la historia. Cerramos con este comentario el informativo de hoy aquí en Radio Sefarad. Les esperamos mañana con más noticias.